Pues reciban un cordial saludo. Una vez más estamos aquí para grabar este tema, el absurdo método del reino para ser feliz. Espero que sea de gran bendición, espero que podamos extraer todas las hermosas y prácticas enseñanzas que Yeshua nos dejó en su palabra. Espero que todos estos videos redunden en mejorar nuestra relación con el Padre. No estoy aquí para sentar la última palabra, sino para compartir con ustedes estas reflexiones. Pueden o no estar de acuerdo, pueden o no aceptar lo que yo digo. No se queden con mi versión de las cosas, sino que investiguen, averigüen, háganse preguntas y oren, sobre todo pídanle al Padre que les muestre la verdad. Les prometí que iba a contarles una segunda historia que me trajo grandes enseñanzas y que me permitió ver al Padre de alguna manera en medio de eso. Hace algún tiempo, por accidente conocí a una persona, pero digo por accidente porque ni él quiso conocerme ni yo, sino simplemente por una relación como de, digamos que de trabajo. Él se relacionó conmigo, yo con él, y empezaron a suceder una serie de acontecimientos en los que yo sentía que él me afectaba a mí, en los que yo sentía que él le importaba nada que yo resultara afectado por lo que él hacía, por el trabajo que él hacía. Y entonces empezaron a suceder muchas cosas y yo intenté ir donde él y de manera muy educada pedirle que por favor reflexionara sobre lo que estaba haciendo, porque me estaba afectando terriblemente, porque me estaba ocasionando unos daños, ocasionando unos perjuicios, y que esos perjuicios me estaban afectando a mí de una manera directa. Y de las cosas que más me molestaron de este señor es que cuando yo iba y le hacía los reclamos, él lo tomaba como en burla. O sea, lo tomaba como deportivamente, lo tomaba como que sí, que no le pongamos cuidado a este aparecido. Entonces esa era la actitud que más me molestaba, y no fue una vez sino muchas veces, y lo hice pues con todo respeto, nunca le falté el respeto, siempre fue respetuoso el lenguaje y el tono, y pidiéndole el favor y explicándole la situación, y parecía que más demoraba yo en decírselo que él volviera a afectarme. Entonces cada cosa que él hacía y que me afectaba y que me causaba daño, pues yo iba subiendo, ¿no? Iba subiendo el calor. Y por más que se lo dije en unas 6 o 7 veces que me acerqué a él para pedirle el favor encarecidamente que no me afectara, que no me hiciera ese daño, pues a él parecía no importarle en lo más mínimo. En una actitud pues déspota, en una actitud que no daba oportunidad ni siquiera para que recapacitara. Entonces, el último vez que me afectó bastante, ya tenía ira, ya tenía rabia. Entonces yo fui a hacerle el reclamo, ya estaba enojado, y ese día él volvió a reírse. Ese día pues simplemente se reía, o sea, asumió una actitud hacia mí de burla, como si digamos que mis requerimientos no fueran lo suficientemente válidos. Entonces cuando él la última vez lo tomó en ese sentido, yo me enojé mucho y perdí los papeles. La ira se apoderó de mí. Y entonces en un momento sentí los deseos de desquitarme físicamente con él, y me abalancé sobre él con la intención de pegarle, de hacerle daño físicamente. Y afortunadamente ese día habían trabajadores ahí, había otras personas que nos detuvieron, y las cosas no pasaron a mayores.
pero la ira me cegó, no soy de ese temperamento, pero ese día sí me encolericé. Y entonces yo salí de ese lugar con esa ira, temblando las manos, siendo un completo animal, un animal rabioso. Y cuando salí de allí, me quedó ese vacío en el estómago, en el alma, decepcionado de mí mismo, decepcionado de todo, en una situación compleja para mí, porque no era mi costumbre o no es mi costumbre. Entonces, si yo hubiera visto en ese momento que este señor era un profesor que el Padre me estaba enviando a mí, porque el Padre vio que tenía esa falencia en mi corazón y que lo que el Padre quería era enseñarme, tratar conmigo, y si yo lo hubiera visto como un profesor, jamás esas cosas hubieran llegado a ese término, a esos niveles de intolerancia, y quizás habría ido con más cuidado. Y después de ese evento el Padre me manda mis exámenes y a veces los pierdo, otras veces los gano, pero de vez en cuando hay alguien que me ofende, hay alguien que me hiere, y todavía me rasco la cabeza y digo, uy Padre, me falta todavía, ayúdame, capacítame, límpiame. Solo tú puedes hacer esa obra en mí porque yo estoy impedido. Entonces, miren lo que sucedió, que es lo que les quiero compartir, porque años después, o sea, yo inmediatamente sucedió eso y se aplacó la cosa. Yo me sentí como un trapo sucio, con pena, con remordimiento, con vergüenza. Realmente fue un mal rato, un mal rato. Y entonces sucede que yo me sentí tan mal y avergonzado que yo no pude ni siquiera ir a buscarlo. Yo sentía que debía ir a buscarle, a pedirle perdón, pero no fui capaz, hermanos, no fui capaz. El ego, el orgullo, no sé, pero no fui capaz. Lo único que atiné a hacer fue hacerle una carta. Gracias al Padre, atiné a hacer algo. Había podido dejar el asunto así porque yo no me iba a volver a encontrar con él, así que había podido dejar eso así. Afortunadamente, el Padre me puso en el corazón escribirle una carta, así que le escribí una carta pidiéndole perdón, avergonzado, pidiéndole que me perdonara, y se la envié además con un amigo y le dije, mire a ver si de pronto la lee, y él me dijo, sí, parece que sí la leyó. Y bueno, hasta ahí terminó el asunto y pasaron como 2 años, y durante esos 2 años yo estaba pensando, avergonzado, sintiéndome re mal. Para mí la carta no valió nada. Y entonces yo siempre estaba pensando, ay Padre Santo, ¿en qué momento me voy a encontrar yo con este Señor y en qué situación? Yo sé que tú, Padre, me vas a poner un día de estos en una situación avergonzante, donde yo me encuentre con Él y yo tenga que taparme la cara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo decía, Padre, por favor, ten misericordia de mí y por favor, tú sabes que ya me arrepentí, tú me hiciste escribirle esa carta, realmente las cosas sucedieron mal, acepto que me equivoqué y por favor ten misericordia de mí. Y bueno, cualquier día estaba en el trabajo cuando de repente llegó este hombre. Y cuando yo lo vi que llegó, yo sentí un frío desde la cabeza hasta los pies que me bajó por la espalda. Pero no fue de ira, no fue de ira, no fue de rabia o de rencores, no. Yo lo que tenía era vergüenza. Y cuando yo lo vi, y cuando él se vino hacia mí, yo entre mí pensaba, ¿qué va a pasar aquí? Me sorprendió, porque no lo esperaba. Fue un momento demasiado tenso para mí y yo con gran vergüenza lo miré a los ojos. No le dije nada, simplemente lo miré a los ojos. Y cuando ya me tenía como a 1 metro, él me estiró la mano y me dio una sonrisa. Y cuando él me dio la sonrisa, yo le estiré la mano y nos dimos la mano. Y yo lo único que atiné a decirle, se me ocurrió decirle fue, hermano, perdóneme por lo que pasó. Y entonces él me dijo, tranquilo hermano, esas son cosas que pasan.
Y bueno, él se fue, nos despedimos. Y eso me ha suscitado unas grandes enseñanzas para mi vida, para de ahí en adelante. Y hay por ahí una película de Will Smith en las que se presenta a Dios como el Todopoderoso. Y entonces me quedé con una frase en la que supuestamente Dios le dice a una mujer, a la esposa de Will Smith en esa película, ¿no? Le dice, si pides paciencia a Dios, Él te la dará o te pondrá en una situación donde puedas aprender a tener paciencia. Y esa es la verdad. Si queremos paciencia, no es que eso va a llegar de la noche a la mañana y va a llegarnos como una brisa fresca y vamos a ser transformados. No, eso no sucede así. Así no actúa el Padre. El Padre nos va a dar las lecciones, nos va a dar las tareas, los trabajos para que podamos desarrollar eso que Él quiere que desarrollamos, ¿no? Por eso Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Él tenga misericordia. Entonces, Él tiene misericordia de ciertas personas y trata con ellos. ¿Y cómo trata? Pues poniéndolos en esas situaciones donde ellos puedan aprender y puedan ser santificados y puedan ser limpiados y puedan ser capacitados en eso que Él quiere que entendamos. Pero nuestra concepción de pecado es tremendamente equivocada, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que una persona es menos o más pecador por aquello que ve en nuestros ojos. Pero en realidad eso no es así. Por ejemplo, hablando específicamente sobre el enojo, hablando específicamente sobre eso, yo sentí que yo había cometido como un homicidio, porque yo ya conocía el texto, lo que dice Yeshua, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y yo entendía eso. Pero hay pecados a los que el cristianismo no le da la relevancia que realmente tienen. Bueno, pero eso será para otro video. De otro lado, ¿no? La obediencia, usando la entre comillas fuerza de voluntad, es un asco para el Padre. Ya se los voy a explicar, porque los fariseos no entendieron que usar la fuerza de voluntad es como sentirse por usar de pañuelo una toalla higiénica. Eso es lo que el Padre miraría de alguien que realmente haga de su fuerza de voluntad el instrumento para limpiarse. Y perdónenme por el ejemplo, pero es así como dice la Biblia, ¿no? Que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Bueno, los que han estudiado saben que los trapos de inmundicia eran las toallas higiénicas de esa época. Ahí les dejo de tarea buscarse en la cita, trapos de inmundicia, así los llama. Y de pronto hay pastores que cometen ese error de hacerse pasar o que la gente los vea como personas que no se equivocan. Y eso es absurdo, porque entonces se lleva una vida hipócrita. Yo les estoy contando aquí sin tapujos lo que yo soy, un pecador, alguien que se equivoca como ustedes. Mal haría yo en venir aquí a decirles que yo soy santo y que no cometo errores y que el conocer de la Biblia me hace un ser perfecto, lleno de luz. No, ese es un error, ¿no? Al estilo fariseico, ¿no? Que los fariseos ante el pueblo con sus ropas lindas y adornadas se vestían de santidad, y vino Yeshua y les desbarató todo eso y les mostró los sucios que estaban por dentro. Y esa era la religiosidad que Yeshua atacaba, esa hipocresía que Yeshua denunciaba. Y por eso, les repito, yo me presento delante de ustedes tal como soy, un pecador en proceso de santificación, pero hasta que yo no esté en el reino, seguiré aprendiendo de mi Padre y digamos que cayendo y siendo levantado, no porque soy muy bueno para caer, ¿cierto?, y levantarme, sino porque espero que el Padre tenga misericordia de mí, a pesar de mis defectos. Entonces,
Simplemente somos como una olla de barro que precisa ser moldeada por el alfarero. No hay nada bueno que yo le pueda ofrecer al Padre. No hay nada en mis manos con lo que yo pueda pagar mi salvación. Estoy vacío, soy miserablemente pecador y preciso que el Padre venga a mi favor, porque si Él no lo hace, estaré perdido, completamente perdido. De lo que sí estoy seguro es que su amor y su misericordia es tan grande que yo ni siquiera valgo dinero, sino la sangre, y no cualquier sangre, sino la sangre del unigénito Hijo del Padre. Y eso hace la diferencia, porque Él y solo Él es nuestra esperanza. Y hoy vamos a ver algo maravilloso, algo trascendental. Yo sé que los va a sorprender, porque esto no lo enseñan en las religiones. Esto espantaría a la gente, este enfoque que le damos a la Biblia, espantaría a los feligreses. Se trabaja muy poco en este aspecto. El tema de hoy está enfocado a mirar las palabras que salieron de la boca de Yeshua y aprender de ellas. Esto está lleno de sabiduría de la boca de nuestro amado Yeshua. El absurdo método del reino para ser feliz. ¿Qué les parece? Bueno, ya les dije, por supuesto, absurdo entre comillas, ¿no? Porque digo absurdo para el mundo, pero pues, por supuesto, para nuestro Padre no es ningún método absurdo. Vas a poder experimentar cosas que nadie más podría experimentar, pero que van a traerle paz a tu vida. Y es que este mundo está lleno de angustia, lleno de afán, un deseo desenfrenado en busca de la felicidad. Pero este método de Yeshua te dejará con la boca abierta. El mundo tiene sus propios métodos para darte felicidad. La felicidad y la alegría en la consecución de todos esos sueños egoístas y personales, ¿no? En la adquisición de bienes materiales, por ejemplo. En la falacia de hacernos creer que seremos felices en la medida en que podamos tener en nuestras billeteras grandes sumas de dinero, creer que seremos felices porque consigamos esto o lo otro, y todos sabemos que eso no sirve, que eso no funciona. Y en esta parte final lo que quiero hablarles es de las emociones, de lo que sentimos y cómo lo sentimos y de qué manera eso nos afecta. ¿Qué relación tiene las emociones con el reino de los cielos? Y vamos a aterrizar todo en las palabras de Yeshua. Alguien me preguntaba por ahí que si era pecado fumar marihuana. ¿Qué creen ustedes? ¿Es pecado o no? ¿Va en contra del evangelio del reino? Tener un vicio, por ejemplo. No, dicen, no le hago mal a nadie, es una distracción, me relaja, siento felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos diciendo que alguien que recurre a una adicción, yo no veo que sea o no sea pecado, sino es más bien lo que refleja. Quien acude a ese tipo de cosas tiene un vacío emocional muy grande y que intenta llenarlo acudiendo a una droga o a un licor o a un trago. Entonces lo veo más como algo digno de tenerle consideración, porque lo que está evidenciando es que hay un vacío, hay un hueco dentro de su ser que necesita ser tapado, que necesita ser suplido con ese tipo de drogas. Porque acudimos a eso es porque nos hace falta algo, ¿no? Con lo que tenemos no nos alcanza y necesitamos una ayudita extra para llenar ese vacío. Y el Padre quiere que Él sea nuestra felicidad. El Padre quiere que Él sea quien llena nuestros vacíos. Bueno, el asunto de las fallas, de los errores, de las equivocaciones están allí es para enseñarnos. Yo creo que lo grave no es equivocarnos, no es fallar, sino lo que realmente importa es aprender la lección intrínseca en ello. Así que lleva eso a la relación con tu Padre, intenta ser transparente con Él, trabaja ese pecado con Él. Tienes que abrir tu corazón al Padre. Cuando tengas ganas de pecar, tienes que decírselo. Cuando estés a punto de pecar, díselo. Y cuando ya estés pecando, también díselo y dile: Padre, aquí estoy. Aquí estoy consumiendo droga, aquí estoy con esta chica en este motel. Padre, mira, estoy en esta situación, sé que estoy haciendo mal, pero aquí estoy, ayúdame.
cámbiame, sácame de esto, dame las fuerzas. Y te aseguro que tu perspectiva, no solamente del Padre, sino la de ti mismo, va a cambiar por completo. Ahora, quiero explicarles algo que pocos hemos entendido. Es que el pecado lo hemos visto como las acciones malas que hacemos. Y eso no es en realidad el pecado es la condición en la que nacimos. Está pegado a nosotros, está adherido a nosotros, esa condición. Pero hoy quiero definirlo con otro nombre que nos va a ayudar a darnos una concepción más clara de lo que realmente es. Porque el pecado es el mismo ego, oído, el ego. ¿Qué es el ego? Es como un ente, ¿saben? Yo lo he denominado como un ente que está dentro de nosotros, como otro ser. Ese es el al que Pablo describía en Romanos 7:19 cuando decía, lo que quiero hacer, no hago, más lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Así que miserable de mí, decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí estaba describiendo como a otro ser, como que había otro ser dentro de sí que era el que le dictaba las órdenes y que era como más poderoso que él, ¿no? El ego, una especie de ente, de ser pegado a nuestro ser, a nuestro espíritu que nos controla, que nos guía, que nos impulsa a vivir nuestras vidas de cierta manera. Y es con él que tenemos nuestra verdadera batalla. Y el ego es el verdadero enemigo de nuestras almas. Es el que nos aleja del reino. Todo el tiempo estamos peleando una batalla con él. El que conoce el Evangelio solo vive para intentar vencerlo a él. Pero somos sus esclavos. Esa es la esclavitud que menciona la Biblia. Pero podemos ser libres de esa condición pecaminosa, de ese ego que nos gobierna. Esas expresiones del ego son aquellos actos que lo complacen, que le da placer. Pero no es ni siquiera placer a nosotros, porque una vez consumado el acto de rebeldía, también nos sentimos mal por lo que hicimos. Y mientras algo en el mundo nos quite la paz, nos quite la tranquilidad, entonces somos esclavos de ese algo. Por ejemplo, el odio. Odiar a alguien por lo que me hizo, porque me lastimó. Años odiándolo y creemos que es bueno odiar. Y cada vez que recordamos a esa persona se nos revuelven los intestinos y queremos acabar con él, hacerle daño, como venganza. Cada vez que hablamos de él o de ella, botamos veneno por la boca. ¿Creen que realmente nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos? ¿Saben cuántas enfermedades se producen por la ira y el rencor? ¿Cuánta amargura podemos traer a nuestra propia alma cuando odiamos a otras personas? ¿Saben el daño que el odio puede hacernos a nosotros mismos si no lo superamos? Y sabes que la solución al odio está a la vuelta de un abrazo, de un dejarlo ir, de una palabra. Y es aquí donde cobra peso el Evangelio del Reino, con esas, entre comillas, absurdas formas, absurdo método de darnos felicidad. Diciéndote, ¿cuál es la medicina para el rencor? El perdón. El perdón para olvidar, el perdón para sanar, perdón para que podamos dormir, para poder ser felices. Odiamos a esa persona y esa persona viviendo su vida, ni le va ni le viene tu odio, porque él hace su vida lejos de ti. El mundo te vende la idea de que la felicidad es tener cosas y Yeshua te dice que no. Que la felicidad viene de adentro y que son las emociones las que te hacen feliz o infeliz. ¿Qué es para ti la paz, la felicidad? Y al mismo tiempo contesta, ¿qué es lo que nos roba la paz? ¿Permites que otros dañen fácilmente tus días? Yeshua nos enseña que la actitud es la que genera paz.
o guerra dentro de nosotros. Y aquí necesitamos aprender a cultivar esa paz que está disponible para todos, que es invaluable, pero que pocos conocen. ¿Dónde comienza? ¿Dónde empezamos a partir? Vamos a empezar a construir nuestra paz con lo que el Padre nos da, con esos deseos que el Padre nos da. El primer paso son las palabras que usamos y el tono que usamos con esas palabras. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras, ¿qué palabras y qué tono usas con esas palabras? No es lo mismo decir páseme los zapatos a decir amor, ¿me puedes pasar los zapatos? Desde allí empieza la construcción de la felicidad. En dar amor a los demás con las palabras. En ayudar, en consentir, en abrazar, en dar amor. Y eso empieza a través del uso de la palabra, del tono que usamos para dirigirnos a los demás. ¿Cuál es el primer escenario para construir la felicidad? El hogar, la familia. Por ahí tenemos que empezar a sanar esas heridas, a reconstruir esas cosas que se han desbaratado por los conflictos, por las peleas, por los gritos, por los insultos. Es ahí donde el Evangelio del Reino tiene que empezar a derramar su bálsamo sanador. A esas personas a quien amas y que te aman también. Pero a veces herimos con palabras toscas y ásperas. Así que comienza por ahí, en ser amable, en ser suave con la esposa, en ser suave con los hijos. Si el bebé pequeño riega el vaso con jugo, no te vayas encima de él a regañarlo, a humillarlo. Si rompe el jarrón que está en la sala, esa es la escuela, esa es la lección que el Padre quiere darte. Derrama amor cuando sucedan accidentes, cuando algo ocurra. Haz que tu boca brote amor para esas personas. Y que el día que te mueras, los que vivan en esa casa digan: ay, cuánto extrañamos a nuestro padre, era un padre amoroso. Y no que digan: uy, siquiera se murió. Así que comienza el día abrazando, diciendo te amo, diciéndole a esa persona: gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme. Y siempre teniendo lo que Yeshua nos enseñó, teniendo una actitud de perdón. Recuerden que Kefa se le acercó a Yeshua para preguntarle cuántas veces debería perdonar. Si debía perdonar 70 veces. Él imaginaba que Yeshua le iba a decir: oh sí, 70 está bien porque son muchas. Pero no, le dijo: no, Pedro, 70 veces no, sino 70 veces 7. Yo imagino a Pedro diciendo: ¿qué? 70 veces, 490 veces. Pero es que ese es el cumplimiento de la Torá, el amor, el perdón. Y el perdón sucede aquí, hermanos. El perdón es un acto mental que tú lo construyes. Tanto el perdón como el rencor son estados mentales, porque si tú aplicas el perdón, el rencor se esfuma, es como si nunca hubiera existido. Todos esos sentimientos tan oscuros como el rencor desaparecen, pueden desaparecer con un clic en la mente. Hay un documental, les voy a contar, hay un documental que lo vi y me impactó muchísimo. Se llama, creo que todavía está por ahí en Netflix, se llama El hombre más feliz del mundo. Y paradójicamente y para nuestra vergüenza, no es un cristiano el hombre más feliz del mundo. Es un budista, un monje budista. Y ustedes me van a decir: ay, hermano, ¿y cómo saben que él es el más feliz del mundo? Lo saben porque lo estudiaron. Resulta, les voy a contar
que nuestro cerebro, yo tampoco lo sabía, pero lo estudié, lo leí y me asombró. Resulta que nuestro cerebro, nuestro padre, es un arquitecto, es un constructor maravilloso, construyó el cerebro con muchas funciones físicas, cosas que ni sabemos, nosotros ni nos damos cuenta, como respirar, hacer que el corazón lata, que los intestinos se muevan, que el hígado funcione. O sea, de eso nosotros no nos damos cuenta, pero el cerebro lo hace que eso suceda. Pero además de eso, además de sus funciones maravillosas, el cerebro puede generarnos a nosotros y a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, puede generarnos placer y bienestar. Eso que tú sientes, que a veces te sientes feliz, que sientes que estás feliz, es porque el cerebro segrega al menos 4 hormonas, 4 sustancias, que son la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina. Y eso hace que nosotros sintamos felicidad, alegría. Entonces, ¿cómo supieron que este hombre era el hombre más feliz del mundo? Porque dicen que un estudio de 800 personas de varios países, de varias partes del mundo, de varias edades, los calificaron, les escribieron de dónde eran, su nombre, su edad, etcétera, etcétera, y les sacaron muestras de sangre para ver sus niveles de esos elementos, de esas hormonas, y empezaron a descalificar, ¿no? Empezaron bueno, se me escapa la palabra, pero empezaron a agruparlo, ¿no? Este tiene más, entonces dejémoslo acá. Este tiene más, dejémoslo acá. Y fueron haciendo la selección. Y ese hombre, ese monje budista, salió con el mayor índice de serotonina, de endorfina, de dopamina y de oxitocina. Es el que más tenía eso en la sangre. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Bueno, su actitud frente a la vida, su nivel de conciencia. Y alguno de ustedes puede decirme, oiga hermano, pero es que ese hombre es pagano, ese hombre es budista. ¿Él qué va a enseñarnos? Él ni siquiera cree en Yeshua. Pero se van a sorprender de lo que les voy a decir, porque aunque este hombre no diga que cree en Yeshua, y en la entrevista que le hacen, de hecho no lo menciona, increíblemente y para mi sorpresa, aplica en su vida los absurdos métodos del reino para ser feliz. ¡Qué impresionante! Aplica lo mismo que Yeshua enseñó cuando estuvo en la tierra. No sé cómo llegó él a esas conclusiones, pero son los mismos métodos. Entonces resulta ser que un periodista argentino que vivía lleno de malos sentimientos, de angustia, de miedo, de una cantidad de cosas, pues le apasionó el tema y dijo, caramba, yo quiero saber cómo este hombre vive, cómo desayuna, cómo almuerza, cómo vive la vida, cómo se porta en diferentes situaciones. Y lo entrevistó por horas, se fue a vivir con él, ¿no? Lo lleva a Argentina para estar con él. Entonces le pregunta en la entrevista, deme los pasos, porque yo quiero ser feliz como usted. Y el primer paso que considera es lo que acabo de mencionar. El primer escenario es el hogar, la casa, la familia. Miren, yo tengo 21 años de casado con una mujer que el padre me regaló. Nada es casualidad, hay una causa. Es una chica como muy pocas y nosotros con ella intentamos amarnos y soportarnos y hemos sido felices todo este tiempo. Mas eso no significa que no hayan discordias y desacuerdos y, bueno, en fin, pequeños roces, digamos. Pero esas dificultades todas son solucionables con un abrazo, con un beso. Hemos aplicado esos absurdos métodos de Yeshua para ser feliz. Y puedo decirles que esos métodos de Yeshua funcionan y son maravillosos en el hogar. Aprende a perdonar, a ponerse en los zapatos del otro, a considerar al otro, a sacrificarse por el otro.
Viene un pastor muy famoso en redes sociales y dueño de esas mega iglesias. Voy a contar este caso sin mencionar su nombre porque no quiero dar esa idea. Y yo lo veía en su iglesia, ¿no? Lo veía levantando paralíticos y hablando lenguas extrañas y declarando y decretando. Y cualquier día yo lo escuchaba, yo escucho a mucha gente, todo lo que tenga que ver con el Padre yo escucho, a ver qué opinan, qué dicen, qué enseñan. Y cualquier día salió el escándalo que se había divorciado. Su esposa, también pastora, lo dejó. ¿Pero qué pasó aquí? Ese hombre, ¿cómo es posible que su esposa lo deje? ¿Saben? No es posible ser un buen cristiano en la iglesia y no serlo en la casa. Porque si alguien te conoce, es tu esposa y tus hijos, son tu más valioso tesoro. Pero lo que pasa es que este mundo lleno de religiosidad está lleno de hipocresías. Yo tenía un amigo en mi iglesia, donde duré como 25 años. Yo tenía un amigo que era pastor, era el pastor de mi iglesia. Y entonces él hablaba mucho conmigo y a veces la esposa le decía, cómpreme tal cosa. Y entonces él se venía y hablaba aquí conmigo horas. Y entonces miraba a veces el reloj y decía, bueno, me voy a comprar una libra de carne para llevarle a la fiera. Y yo sabía que cuando él decía eso se estaba refiriendo a la esposa, que le iba a comprar una libra de carne para llevarle porque debía estar brava. Yo me reía y le decía, pastor, ¿cómo es posible que usted tenga esa atmósfera con su esposa? Yo le decía, él se reía. Éramos bien amigos. Pero de eso está llena la iglesia. Cuando yo me iba a casar, siendo un muchacho, los mismos ancianos de mi iglesia, los que predicaban, los que estaban en esos puestos de responsabilidad, me decían, no, hermano, no se case. Es usted a los 2 años ya está aburrido con esa mujer y ya quieres otra. Pero a ver, ¿qué es esto? Y eso sí, cuando estaban allá en el momento de la adoración, eso blanqueaban los ojos de la emoción. Pero a ver, ¿en qué estamos? Así que la familia es el primer lugar para ejercitarnos, ¿no? Para ejercitarnos en la felicidad. Y aplica los absurdos métodos de Yeshua con tu esposa, con tus hijos, y esos métodos que vayan untados de perdón, de abnegación, del amor, y te va a sorprender los resultados. Vas a sorprenderte tú y vas a sorprender a los demás. Entonces, este monje budista, el hombre más feliz del mundo, dice que el primer paso para ser feliz es amar a la familia, tener un amor abnegado y desinteresado por la familia. A prueba de todo, un amor puro y sin hipocresía, dispuesto a servir y a perdonar. Y miren qué dice que luego traslademos ese amor abnegado a la calle, y que entiendan los demás que una vez que logremos eso en la familia, lo traslademos a la gente de la calle, que no los veas como si fueran extraños, sino que los trates como si fueran tu propia familia. El amor fraternal lo llama ese monje budista, que es el segundo paso camino a la felicidad. Y qué sorpresa, porque Yeshua repetía una y otra vez lo mismo: el amor, el perdón, la ayuda, la abnegación, la colaboración, una y otra vez. El amor es el cumplimiento de la Torá. Misericordia quiero y no sacrificio. Y recuerda, el odio y el resentimiento son dos cuchillos que nos clavamos a nosotros mismos. No le haces daño al odiado, te lo haces es a ti mismo, porque el sentimiento vive es aquí en nuestra mente. A veces no podemos perdonarnos ni siquiera a nosotros mismos y cargamos esas maletas de años y años de culpabilidad. Y estamos aquí para aprender, y el perdonar es una de esas cosas que debemos aprender. ¿Y cómo se logra aprender a perdonar? Pues poniéndolo en práctica. Cuando te ofendan y te hieran,
Simplemente haces clic con la fuerza que te da el Padre y ya. Lo perdonas. No es que el Padre te va a limpiar de un día para otro y ya está. Te mete en la escuela. Y en la escuela te ponen tareas. Y te dice, el Padre te dice, ¿quieres aprender a perdonar y amar? Toma, ahí te envío una clase. ¿Quién es el profesor? Un vecino, tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu jefe, tu compañero. Y equivocadamente pensamos que ellos son los más grandes beneficiados. Cuando tú los perdonas, crees que no se lo merece. Pero no, somos nosotros los que somos beneficiados. Y te doy un consejo: si hay un cristiano, un pastor que tú veas que sea capaz de perdonar a los que lo hieren, a los que lo atacan, pero no por hipocresía, sino realmente que venga el perdón de su corazón, ese hombre vale oro o esa mujer vale oro. Haz una lista de qué es lo que te roba la paz, qué es lo que te impide ser feliz. Y todo eso eso que vas a enumerar, lo puedes borrar si quisieras, porque aunque exista, si lo dejas en manos del Padre y descargas toda esa frustración en las poderosas manos del Rey, tu espíritu va a ser liberado. ¿Tienes un enemigo? ¿Qué dice la Biblia? Ve y búscalo y pídele perdón. Pero es que él fue el que me hizo daño. No importa, tú debes ir, porque el recompensado vas a ser tú. Así dice la Biblia: deja la ofrenda en el altar y ve y busca a esa persona. Mateo 5:23, por si quieren la cita. O ¿cómo es que vas a presentarte delante del Padre en una iglesia o en cualquier lugar si tienes un enemigo? Yeshua nos enseñó todo. La religiosidad mata el espíritu de amor. Y un buen fariseo, él hace de todo, el fariseo hace de todo, menos amar. Porque amar le representa humillarse. Y nada más odia el ego que humillarse. Y eso es lo que te cuesta trabajo. Tú sabes que debes ir, pero el ego te grita cómo te vas a humillar y cómo te vas a rebajar ante esa persona. Pero no sabes la pesada carga que está en tu espalda cuando insistes en odiar a esa persona. Si alguien te hirió, si alguien te hizo daño, déjalo ir. Eso quedó atrás, allá en el pasado. Déjalo ir. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Ahora tienes que liberarte. Ahora sabes más. Sabes amar, sabes perdonar. Otro remedio, otro método para ser feliz en la vida que Yeshua nos regaló y con el que coincide este hombre, el más feliz del mundo, es el tercero en la lista. Ya vimos dos: en el hogar, en la calle, ¿no? El primero es en la familia, luego llevar ese amor fraternal a gente desconocida, y el tercero es aún más sorprendente. Quiero que antes de eso leamos un texto que Yeshua nos regaló, unas palabras que Yeshua nos regaló y que nos van a develar ese secreto. Por favor, escríbame cuál es ese secreto. Está en Mateo 6:25. Les leo: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por el cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Shlomo, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, el Padre la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, a ustedes, hombres de poca fe?
No se afanen pues diciendo, ¿qué habremos de comer o beber o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Qué impresionante. Este es el remedio número 3. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es? Aquí vamos con lo que Yeshua nos enseñó. Y uno de esos remedios es mantener una actitud de agradecimiento. ¿Cuánto dolor traemos a nuestra existencia por ser desagradecidos? El corazón humano es tremendamente desagradecido con el Padre. Tenemos una bicicleta, entonces queremos una motocicleta. Tenemos la motocicleta, queremos un carro. Tenemos un carro, queremos uno más fino. Tenemos un carro fino, queremos ahora un yate. Tenemos el yate, queremos ahora un avión. Tenemos un avión, entonces ahora queremos ir a la Luna o a Marte. Y si vamos a Marte y estamos allí, tiene que venir a nuestra mente y decir, ¿cuántos allá en la Tierra quisieran poder caminar y no pueden? Y esa es la realidad. Somos la envidia de otro. Esa vida tan desgraciada, tan miserable que tú vives, esa vida es la envidia de otro que está peor que tú. Y cuando te ven y ven cómo vives, dices, ay, cuánto quisiera yo esa vida que tiene ese hombre, que tiene esa mujer. Ay, yo con lo que él tiene, yo con eso sería más que feliz. Somos la envidia de otro. Haz una lista de las cosas buenas que el Padre te ha dado y haz otra lista con las cosas malas que el Padre te ha dado. Te aseguro que las buenas son más. Y ser agradecido es uno de los métodos más eficaces contra la tristeza. Porque cuando eres agradecido, cuando tienes esa actitud de agradecimiento, siempre vas a estar contento porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Les voy a contar una historia. Es un supuesto, ¿no? No es real, pero creo que la historia es bien divertida y refleja lo que quiero transmitirle. Había un hombre, y ese hombre pobrecito se quejaba del trabajo que tenía, de la suerte que tenía, de la esposa que tenía, de la casa que tenía, y sus oraciones siempre reflejaban eso, ¿no? Estaba cansado ya de esa vida, de todo lo que le tocaba hacer y vivir. Y, oh Señor, ¿cuándo te vas a dignar de mí? ¿Cuándo vas a acordarte de mí? ¿No? Y un día, dice esa historia, bajó un ángel, ¿no? Él terminó de orar y bajó un ángel. Entonces el ángel le traía un mensaje: tus oraciones fueron contestadas. Y el hombre entonces saltó de alegría, de emoción. Ay, Señor, ¿cómo es posible que me vayas a contestar mis oraciones? Y el ángel le dijo: sí, mañana vas a estar muerto en tu tumba descansando de todo esto que te aburre. Y este es otro de los secretos del Evangelio del Reino, otro de los absurdos métodos para ser felices. Es clara y contundente para enseñarnos que estamos de paso, que nada es para siempre, que lo bueno y lo malo igual acaban, que estamos de excursión, es solo un momento, y que ni lo bueno ni lo malo duran para siempre, y que la belleza o el poder o la fama que tanto nos enamoran también son humo. Todo eso se irá. Pero cuando mantienes una actitud de agradecimiento, siempre habrá algo por lo cual sentirse feliz. Me decía un amigo, decía, me despierto por la mañana, primer milagro. Voy a la cocina, segundo milagro. Orino, tercer milagro. Como el desayuno, cuarto milagro. Me voy a trabajar, quinto milagro. Decía Albert Einstein, decía, podemos vivir la vida de dos maneras: creer que todo es producto del azar, o podemos vivir creyendo que todo es milagro. Dice Albert Einstein, yo prefiero
la segunda, creer que todo es un milagro. Y Diógenes, este pensador griego, decía: ¿cuántas cosas hay en el mercado que no necesito para vivir? ¿Cuántas cosas hay en el mercado que no necesito para vivir? Todos queremos ser felices, incluso los que le hacen daño a los demás, incluso los ladrones roban para suplirse, porque buscan la felicidad igual que todo el mundo. Y todos estos sentimientos tan malsanos, el orgullo, la envidia, si hay algo que lastime a las personas es su propio orgullo, porque nunca conseguirás que todo el mundo te ame. Veía yo al rey Juan Carlos, Carlos es que se llama, de Inglaterra, haciendo unos gestos de malhumorado, harto de tener que firmar todos esos papeles, harto de su cargo, harto de su dignidad. Y yo decía, definitivamente Yeshua no se equivoca cuando nos dice que la riqueza y el poder no es la felicidad. Y miren cuántos enemigos hay que son tan absurdos como los que lo padecen. Absurdos, son absurdos. La vanidad, la misma palabra lo dice, es humo. Hoy veo a una mujer como Sofía Loren, que fue muy hermosa y ya está entrada en años. No quedó ni la sombra de esa mujer. Y hoy las mujeres nada más persiguen ser aceptadas en ese canon de belleza que la sociedad machista les impuso, tener los glúteos grandes, los senos grandes. No importa si esos senos son de plástico, no importa si se mueren en la cirugía. Entonces, ¿qué vacíos emocionales puede tener una chica que lo hace? Ahora también muchas mujeres están tratando de quitarse esos implantes porque creo que les está dando una enfermedad, el síndrome de Asia, creo que se llama. ¿Qué les falta? La envidia, el rencor, los celos. Los celos son otra enfermedad de esa que quien lo sufre es quien lo padece. La soberbia, la depresión, la ira, el odio, las drogas. ¿Qué pasaría si pudiéramos barrer todas esas cosas de nuestra vida? ¿Qué quedaría? Y esa es la promesa del reino, esa es la promesa que te hace Yeshua, pero no eres tú, es el Padre que puede trabajar en ti. Porque la felicidad ya vive dentro de ti, soy yo el que la opaco. La silencio con esos enemigos que permito que me ahoguen esa felicidad. Y miren, yo lo he experimentado cuando critico la vida de alguien. Criticar es juzgar. Cuando yo asumo el papel de juez de otra persona y asumo ese rol, que es un rol que solo Yeshua debe asumir, yo no estoy para juzgar a nadie, pero nos encanta sentarnos en la silla para evaluar la vida de los demás. Entonces, tienes que evitar juzgar a los demás para que no seas juzgado. Si vas a hablar de alguien, debe ser para destacar algo bueno en esa persona. Pero si es para criticar a esa persona, entonces mejor callémonos. No digamos nada. ¿Cómo cree que nos va a ver el Padre cuando estamos sometiendo a juicio a una persona y la estamos condenando y le damos el veredicto? Mejor dicho, la llevamos a la hoguera. Absurdo y ridículo hacer eso, porque ¿qué autoridad tenemos nosotros para juzgar a otros? Y al final de cada día pregúntate cuando vayas a la cama y di, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué fue lo que el Padre me enseñó hoy? ¿Qué clase de maestros te va a poner el Padre para enseñarte? Él va a poner a los mejores maestros para ti, te va a dar lo mejor de lo mejor para que aprendas lo que tengas que aprender. Si tú sientes que hay algo en tu vida, que hay una piedra en el zapato, algo que te roba la paz, algo que no te deja conciliar el sueño, ahí hay un maestro. Puede ser que eso que te está trayendo el sufrimiento no se vaya a ir hasta que hayas aprendido. Y si no te sirve ese profesor, el cielo te manda a otro aún mejor, más calificado.
Entonces, deberíamos darle gracias al Padre por los maestros que nos envía. ¿Cuáles son las lecciones que debes aprender? ¿Cuáles te faltan? Será una lucha que va a ser dura contra el ego. No dice que es fácil. No será fácil porque frente al ataque, frente a la dificultad, el ego querrá que reacciones. Porque el ego no quiere entregar el control, el ego quiere gobernar. El ego quiere hacerse cargo y no desea entregar el control al Padre. Si aceptamos que el Padre está al control de nuestra vida, vamos a tener una experiencia como esa de tantos hombres en la Biblia, cuando veían sus fracasos, sus tristezas, siempre decían: estamos en las manos del Padre. Siempre que perdemos la paz y la felicidad por algo o por alguien, entonces no hemos aprendido nada en este mundo. Ese es el Evangelio del Reino. Esa es la esencia de su reino. El día que ya no sienta ataques de mis semejantes, el día que mi ego se doblegue, ese día las lecciones estarán aprendidas. Porque es que somos tan delicados que alguien nos dice feo y ya queremos matarlo. Los comentarios o calificativos de los demás no deben afectarnos. Deben resbalar como el agua lo que los demás piensen de nosotros. Recién ahora están descubriendo que las emociones enferman peor que los hábitos alimenticios. Recién comienzan a descubrir lo que Yeshua enseñó hace tantos años, miles de años, en Mateo 15:1. Miren lo que él dijo. Presten atención. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo Yeshua les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento del Padre por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por una tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Yeshayahu cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y aquí viene lo que Yeshua enseñó, y llamando así a la multitud le dijo: oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron eso que tú dijiste? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son guías ciegos de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Acuerden que él solo hablaba en parábola. Entonces Yeshua les dijo: ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y después es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, escuchen esa palabra, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso lo decían los fariseos porque en su ánimo de guardar Torá, ellos decían que tenían que antes de comer lavarse la mano, no porque fueran limpios en realidad, sino porque se trataba de la ley ceremonial que decía que si habían tocado algo impuro y se lo llevaban a la boca, ellos también quedaban impuros. Entonces, a eso hace referencia Yeshua cuando dice: no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces es peor el odio que un pedazo de cerdo. Puede hacerte más daño odiar a alguien, un resentimiento hacia alguien, que comer algo que está sucio, porque las emociones matan, las emociones enferman. Por ejemplo, el orgullo, el creer por alguna razón que tú eres superior a alguien.
Yo veo personas que ni siquiera saludan a los demás porque creen que eso es rebajarse al nivel de gente que no son dignos ni siquiera de saludarlos. Entonces creen que todo el mundo les sale a deber, ¿no? Que son la luz del universo y que todo debe girar alrededor de ellos, cuando en realidad somos pedazos de barro. No poseemos nada. ¿Orgullosos de qué? De un carro, de una casa, de unas latas, de unas paredes, del perfume que te echas. ¿Qué es lo que te hace sentir que eres superior a los demás? Entonces, ¿qué lección están recibiendo esas personas que tienen eso acá metido, que son superiores a los demás? ¿Qué lección van a recibir cuando se den cuenta que eso no es así? ¿No? Escuché una frase maravillosa que quiero dejárselas porque ya el video se extendió a 1 hora. Entonces quiero dejarles esta frase. Entre tener la razón y tener paz, elige la paz. Miren lo que dice Mateo 16:24. Dice: entonces Yeshua les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es matar el ego, el orgullo, la arrogancia, la petulancia. Ese ser que quiere gobernarte, ese ente que es alborotado, que es arrebatado, que es vengativo, que es codicioso, que es odioso. Esa es la naturaleza caída. Y acá nos está diciendo Yeshua que ese ego debe ser crucificado. ¿Es doloroso? Sí, pero es gratificante porque ahí está el secreto para tener paz, la paz del reino. Esa es la verdadera libertad que Yeshua quiere darte. Todos estamos aprendiendo en este mundo. Todos estamos en la escuela. Y el odio es un veneno que una persona se toma esperando que el odiado se muera. Es un veneno que se lo toma uno, pero espera que le haga daño a los demás. Déjalo ir, echándole la culpa a los demás de nuestros infiernos, cuando el remedio está dentro de nosotros. ¿Quién es el culpable de que sientas odio? No es esa persona, eres tú mismo el que haces que sientas odio. ¿No? Muchos dicen: es usted el que me hace poner así, de iracundo. No le eches a los demás la culpa de lo que tú mismo te ocasionas. Viniste a aprender, esta vida es pasajera. Bájale a las revoluciones. Quiero terminar con Gálatas 5:16. Y estos son los frutos de vivir por el Espíritu, de andar por el Espíritu, y los frutos de la carne. Esto es impresionante. Dice Gálatas 5:16: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí están las dos naturalezas. Está nuestro espíritu, somos espirituales, venimos del reino, y está nuestro ego, la carne. Aquí la denominan como la carne. Yo le voy a poner un nombre más contemporáneo, que es el ego. Entonces, aquí tenemos el ego y aquí tenemos el espíritu. Y dice que son en contra, ¿no? La carne es contra el espíritu. Se oponen, dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿no? Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y miren, manifiestas estas son las obras de la carne. Miren lo que produce dejarnos guiar por el ego: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que tales personas no heredarán el reino de Dios. Y miren el contraste, el fruto del Espíritu es este. A mí me sorprende porque la lista no aparecen. Me sorprende que alguien que viva por el Espíritu no dice: el que viva por el Espíritu guarda la Torá. O mejor dicho, guardar la Torá es guardar el amor, es amor. Pero acá mire cómo lo definen. O sea, no dice: el que anda en el Espíritu cumple estos mandatos. No, miren, son
emociones. El fruto del Espíritu son emociones. Es decir, al tener el Espíritu, eso es lo que va a empezar a brotar en ti. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que una persona que tenga esos frutos, no hay ley para él, porque todo lo que va a hacer es bueno. Sus actos van a ser buenos. No hay ley. ¿Qué ley lo va a juzgar? Los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquí Pablo exhorta a vivir en el Espíritu, andemos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. Entonces desaparece la religiosidad, solo emociones. Así que yo espero que todos ustedes, y yo me incluyo, porque yo también estoy ahí, en el aprendizaje, en la escuela, que podamos aceptar todo lo que el Padre tiene para enseñarnos. Nuestro Padre les bendiga y vamos a vivir esos absurdos métodos que Él tiene para darnos felicidad y que no son absurdos para nosotros, sino que son los mejores métodos de nuestro Maestro Yeshua. Un saludo para todos y una feliz noche.